Diálogo con Ernesto López. Carlos Cáceres pasa a nuestra embajada en México, como se había dicho en un principio. Bueno, eso es algo que se está todavía trabajando. Como he dicho en otras oportunidades, pues en el servicio exterior se requiere de una serie de procedimientos, de una serie de pasos que se deben cumplir. Además de la decisión propia de nuestro gobierno, también se involucra la decisión del gobierno receptor. Es decir, se tiene que, una vez tomada la decisión de nombrar a una persona como embajador o embajadora, se debe enviar una solicitud de beneplácito al gobierno receptor, esperar una respuesta del gobierno receptor y hasta que el gobierno receptor haya dado una respuesta, se pueden dar los subsiguientes pasos. Entonces sí, lo que puedo confirmar es que hubo una instrucción del presidente para encontrar un espacio donde el exministro Cáceres pudiera aportar en el servicio exterior, y eso es lo que se está trabajando, pero cuando sea el momento, pues confirmaremos el lugar y la responsabilidad que se le estará asignando. No hay por el momento entonces una designación concreta para el ministro Es que como le explicaba, se necesita dar unos pasos, incluyendo pasos que ya no están al alcance del gobierno que quiere acreditar a una persona en un país, sino que son pasos también que depende del país la decisión de aceptar a esta persona. Que da el gobierno receptor. ¿Qué requisitos son los que exigen países, conociendo o entrando un poco a ese tema, para poder, digamos, aceptar a un embajador, canciller? Bueno, no es un tema de requisitos que estén estrictamente escritos. Hay una serie de criterios en la Convención de Viena, pero es un asunto de elemental respeto al país receptor, y podemos ver que ha ido emergiendo una nueva generación de diplomáticos. Muchos de ellos tienen no solo una carrera de base, una licenciatura, muchos de ellos tienen maestrías en diplomacia, en comercio internacional, doctorados, etcétera. A esto ha ayudado mucho el tema del Instituto Especializado de Educación Superior e Información Diplomática, que fundamos en 2010 y que ya ha graduado la tercera cohorte de maestros en diplomacia y relaciones internacionales. Entonces hay varias de esas personas que, por ejemplo, cuando yo llegué a la Cancillería en 2009, o eran directores de área o directores generales, pero gente joven con muchas posibilidades que ahora están al frente de misiones diplomáticas en Asia, en Europa, aquí en el mismo continente americano. A ver, qué bueno, canciller, que me hace esas, digamos, esos aclaraciones o esas menciones, porque en el ámbito político, en el ámbito de país, a raíz y sobre todo a raíz de todos estos cambios y de estas, digamos, noticias que se conocieron sobre el tema de funcionarios de gobierno que pasarían al servicio exterior, muchos se preguntaban, bueno, ¿y qué papel o qué características, qué especialidad puede tener un funcionario que ha estado fingiendo, como en cualquier cartera de Estado, frente a un verdadero papel que juega Cancillería y sobre todo la carrera diplomática, ¿no? O sea, en todo esto la gran pregunta es, bueno, ¿y a dónde queda la carrera diplomática? ¿Existe una carrera diplomática en el país? Sí, existe y se ha estado consolidando, pero como en todos los países del mundo, siempre hay un grupo de diplomáticos de carrera, y hay nombramientos políticos también. Y el énfasis de mi pregunta no va en el sentido a creer ni a hacer creer que es este gobierno a lo mejor que pudo haber también ocupado ese espacio. Esta es una historia que viene de gobiernos atrás, donde las designaciones son más políticas que en algún momento conociendo el pensum o en este caso la currícula. Pero Ernesto, en todos los países del mundo hay nombramientos políticos en el servicio exterior, en todos los países. Por ejemplo, aquí en el país hemos tenido embajadores políticos de varios países del mundo, pero la apuesta de uno como canciller debe ser que ese espacio de nombramientos políticos se reduzca lo más posible. Eso es lo que yo he hecho. Y la mayoría de nuestros nombramientos son nombramientos
en base a la carrera diplomática y no políticos. En base a la formación que ha tenido la gente. Hay una demanda en la Cancillería de profesionales en las relaciones internacionales. Realmente la profesión de licenciado en Relaciones Internacionales como profesión de base para entrar a la Cancillería era así una profesión muy poco tomada en cuenta antes del 2009. Así que con eso, con la creación del Instituto Especializado de Educación Superior en Formación Diplomática, se ha evolucionado y tenemos ahora el corazón, la base principal de nuestros funcionarios son personas de carrera o que tienen una especialidad en relaciones internacionales, derecho internacional o negocios internacionales. A ver, hablando de prioridad, y perdón que por detenerme en el caso del exministro Cáceres, ¿reúne condiciones de carrera diplomática o es una designación política? Bueno, él es un profesional, no estamos hablando de una persona que no tiene ninguna carrera profesional, es una persona que estudió en Lovaina, en economía, y que una buena parte de nuestras relaciones son relaciones económicas. También hay relaciones de cooperación, hay relaciones culturales, hay relaciones de protección a nuestros migrantes. Entonces no estamos hablando de una persona que no tenga formación, ¿verdad? Y no necesariamente con el cargo de embajador, puede desempeñar otro, digamos, cargo como cónsul o responsable del área de comercio, entiendo. Bueno, eso es algo que no me quisiera adelantar. Estamos partiendo de un profesional y de una persona que se ha desempeñado como ministro, entonces normalmente pues tendría que desempeñar una responsabilidad de primera línea en el servicio exterior. Hubo la última inscripción de todo ello. ¿Cuál ha sido el resultado y cuál es la esperanza que se les puede brindar a los salvadoreños que han estado bajo este tratado de protección? Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue pedirle a nuestra gente que se reinscribiera, porque es la única forma de garantizar, en primer lugar, estabilidad en los próximos 18 meses. Y en segundo lugar, lograr que estas personas sean consideradas para una solución migratoria permanente. Es decir, que al momento de considerar una solución migratoria, ya sea una ley específica, ya sea medidas parciales, etcétera, se tendrá en cuenta únicamente aquellas personas que estén inscritas. Las personas que no se inscribieron y que no tienen una causa justa para argumentar una inscripción extemporánea, desafortunadamente caen en una situación de irregularidad en los Estados Unidos. Eso es muy importante tenerlo claro. Por eso insistimos mucho en que era necesario que se reinscribieran y por eso hicimos una campaña muy fuerte alrededor de la reinscripción. A diferencia de lo que se pudo conocer de dar refugio a salvadoreños también en otras regiones, en otros países, Uruguay se convirtió así ya en el primer país de la región que da cobijo a quienes de alguna manera quieren viajar. En el caso de Uruguay hay salvadoreños, 16 salvadoreños según se conoce, me confirma usted, que están siendo refugiados. Bueno, esta figura del refugio no es una figura obviamente específica para El Salvador, es una figura que la tenemos varios países que somos signatarios de convenciones internacionales respecto al refugio. De hecho, nosotros hemos aceptado refugiados también y tenemos refugiados de algunos países aquí en El Salvador. Y es una figura que es tramitada directamente por el interesado con el Estado receptor o a través de una institución intermediaria que puede ser una ONG. No solamente está este caso, también Costa Rica en su momento acogió a algunos salvadoreños, también tenemos el caso de Belice, de manera pues que son ejercicios que realizan estos países en el marco de los convenios internacionales de los que son signatarios y son ejercicios pues que nosotros agradecemos, aunque nosotros como país, como gobierno no intervenimos directamente, porque estas figuras del refugio, la figura del asilo, son figuras que se gestionan directamente entre la persona interesada y el gobierno del país receptor, porque se parte de una premisa que estas personas que solicitan estas figuras o están siendo víctimas de una persecución política de los aparatos del Estado, que no es
el caso, o están siendo víctimas de grupos criminales o de un conflicto armado interno, que no es el caso. Aquí estamos más frente a situaciones en las cuales hay personas que están siendo víctimas de la operación de grupos criminales transnacionales. ¿Cómo está la situación con esta pareja de salvadoreños que en Tampa fueron enviados a la cárcel tras enfrentarse a la policía? Se trata de un pastor evangélico y su esposa, ambos de origen salvadoreño, que luego de que un juez les negara la libertad bajo fianza luego de su captura, ahora pues están en una situación bastante complicada. Y se trata de una familia que ha despertado más críticas que apoyo, según lo mencionan algunos medios. En su mayoría creen que los compatriotas tienen merecido el arresto y que no pueden de alguna manera ignorar la ley, sobre todo por las imágenes que se conocieron donde prácticamente también hubo una reacción, tal vez no de mediación ni de tolerancia, sino más bien contra los policías. Pero ¿cuál es el estudio, cuál es la lectura que ustedes tienen de este caso en particular? Bueno, lo primero que quiero decir es que nuestra obligación legal y moral es brindar apoyo a cualquier salvadoreño o salvadoreña que se encuentre en cualquier parte del mundo en una situación de dificultad. Y este es el caso. Nosotros nos hemos apersonado, pedimos un informe de las autoridades de los Estados Unidos, hemos contactado a las familias y hemos ofrecido nuestro apoyo. En segundo lugar, lo que quiero decir, y no es primera vez que lo digo, lo he dicho muchas veces, siempre he llamado a nuestros compatriotas a vivir de acuerdo a las normas del lugar donde están integrados y a respetar las leyes como siempre lo han hecho. Y eso significa pues respetar las autoridades competentes también en el país donde uno está viviendo, pues por diferentes razones. Algunos hemos tenido que vivir fuera de nuestras fronteras patrias y hay que respetar las reglas del país donde uno vive, ¿verdad? Entonces, ¿es el caso de ellos que respetaron un poco la ley? Eso es muy importante. Mira, yo no voy a entrar a catalogar el procedimiento de ellos. Basta ver las imágenes, me quiere decir, por sí solas para comprender. Ustedes están transmitiendo ahí las imágenes. Lo que sí quiero decir es que independientemente de lo que haya sucedido, nuestra cónsul ya se apersonó y ya ofreció la asistencia jurídica, ya se contactó con la familia y están ahí para ofrecer el apoyo legal que requieran los familiares y que requieran las personas involucradas en este lamentable incidente. En esta segunda parte del programa vamos a hablar acerca de varios temas con Jorge Meléndez. Él es director general de Protección Civil, pero también él es secretario general del Partido Socialdemócrata. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días al hogar salvadoreño. Yo espero que de esta entrevista podamos decir cosas que son importantes para la protección de nuestra vida, ¿verdad? Claro, recién pasó unas vacaciones, pero ahora es necesario ver enseñanzas. Claro, por supuesto. Sé que te entreconfundes entre vacaciones y elecciones, ¿no? Como secretario general del partido. ¿Ah? Bueno, aprovechemos entonces a hablar un poco en estos primeros minutos del Partido Socialdemócrata. ¿Te parece? Recientemente tú denunciaste un fraude por parte del Tribunal Supremo Electoral y sobre todo por los resultados de las elecciones en San Salvador para diputados, en el que dejabas entrever que salió afectado el Partido Socialdemócrata, del cual tú eres secretario general, en vista de algunos elementos que ahí describías. Cuéntanos un poco esta situación. Okay. Bueno, me parece importantísima la pregunta, pero quisiera dejar bien claro, ¿verdad? Tú me preguntas de política, hay quienes dicen que les ha parecido repugnante que yo como director general hable de política. En realidad yo soy al mismo tiempo secretario general, director, secretario de vulnerabilidad, soy político, estoy aquí por esas razones, sin nadie, excomandante del FMLN. Si no se ha hablado de política por parte mía, es porque ha sido una decisión personal de mantener una imagen institucional como debe ser siempre,
pero no quiere decir que tengo vedado tener opinión política. Okay. Y quiero aclarar, sumando un poco a tu inquietud, aclarar que la invitación es precisamente para hablar sobre el informe del cual te confiere tu investidura como funcionario, pero es de obligación como periodista también preguntarte el otro escenario en el que te encuentras. Y me parece que es interesante conocerlo, sobre todo porque estamos a las puertas del cierre del escrutinio, que todavía creo que está en vilo a raíz de 2 diputados, y en eso también un factor de denuncia como la que yo mencionaba al principio. Así es que creo que es importante aclarar que es una iniciativa de este servidor a partir de la necesidad de aclarar esos puntos periodísticamente hablando. Sí, muchas gracias también, porque este es un tema de interés más amplio, es de interés común. Nosotros lo que estamos es asumiendo la defensa de un principio que se llama legalidad. Es decir, que cuando nosotros participamos en elecciones, participamos con leyes previamente establecidas. Y lo que estamos diciendo es, al momento de adjudicar escaños, el Tribunal Supremo Electoral tiene que asignarlos de acuerdo a los procedimientos que establece el Código Electoral. Y el Código Electoral establece de manera muy clara y expresa que los votos de todos los partidos y los candidatos no partidarios se cuentan por separado. A criterio de ustedes no debería de haber un candidato partidario, sino electo el candidato, en este caso tu hijo, que iba también en la primera candidatura. Exacto, el candidato del Partido Socialdemócrata es el que debe asumir ese escaño de acuerdo a lo que dice el Código Electoral. Para nosotros es preocupante, porque no es que estemos en contra de los candidatos no partidarios, al contrario, para nosotros ha sido una magnífica noticia, ¿verdad?, de que se empieza a romper el régimen de partidos políticos. Pero lo que no puede pasar en ningún momento para un país que desea la democracia, que desea el ejercicio del derecho, que se rompa la ley. Eso es peligrosísimo. Es decir, cuando la ley no se respeta, no tenemos ninguna defensa, particularmente el ciudadano normal. Los sectores más débiles quedaríamos entonces a expensas de las componendas de los poderosos o del arbitrio del que tenga el poder. Eso no puede ser. Nosotros nos regimos por leyes. Entonces lo que estamos en este momento diciendo de manera específica es: el artículo 217C establece cómo se deben asignar los escaños por residuo. El acta de escrutinio final de las elecciones del 4 de marzo, es decir, de las que estamos hablando, será elaborada este día. Y dice, hemos revisado ya todo reclamo dado en escrutinio preliminar. Eso significa de que lo de ustedes pues prácticamente no ha sido tratado, ¿no? Pues tienen que tratarlo, tienen que dar una respuesta. ¿Pero ya una vez cerrado el escrutinio? Ah, bueno, una vez cerrado el escrutinio nos nace el derecho de presentar recursos, ¿verdad? Porque mientras no entreguen el escrutinio final, pues estás allí nada más a la espera, ¿no? A la espera. Sí. Pero una vez presenten el escrutinio final, entonces nos da a nosotros ya la posibilidad de pedir la nulidad del escrutinio final y derivar todo el proceso legal correspondiente que nos permita dar un ejemplo en el país de que las leyes se tienen que respetar y al final tiene que haber justicia. Si al final hay un proceso correcto, respetuoso, y dicen, bueno, este es el fallo, pues nosotros tenemos que aceptarlo, pero tenemos derecho a que se nos respete y tenemos derechos constitucionales que vamos a hacer valer. Hoy por hoy lo que sí decimos es, el pueblo decidió quién debería ser diputado. No puede venir un organismo y cambiar esa voluntad. Y apegado a ley, no porque alguien, ¿verdad? Si alguien actúa diciendo, este es mi criterio, pero no es el que legalmente le mandata la ley, eso se llama acto arbitrario. Al final nos queda la versión ya de Jorge, que esperan pues poner un recurso
en vista de lo que ellos consideran no han sido bien contados los votos individuales y que les asiste a ellos y no precisamente al candidato no partidario que ha estado, desde luego, que ganó, en este caso, la diputación por el departamento de San Salvador. A ver, una vez aclarados esos puntos, Jorge, cuéntanos este sismo del día de ayer, ¿qué informe tienen? No pasó a más que ser un susto muy bueno que vivimos los salvadoreños y de los cuales ya casi estamos acostumbrados, pero han habido réplicas, entiendo, ¿no? Han habido aproximadamente 21 réplicas, 10 de las cuales han sido sensibles. Han habido réplicas que oscilan entre 2.8 a 4.9, es decir, que han habido réplicas bastante fuertes. Eso es normal, no es algo que sea normal después de un sismo tan fuerte. Generalmente se espera que ese es el sismo más fuerte y los demás pues sean de menor magnitud. No nos causó daño en todo el país, ¿verdad? O sea, ya ahora sí lo tenemos verificado. Ya tienen el reporte final y no hay mayor... No hay daños en ningún lado, sí. Había una vivienda aquí en Quesaltepeque que pues nos mandaron la foto de una grieta, pero es una grieta vertical, es un poco extraño, vamos a ir a hacer una inspección. Lo que yo creo que este sismo nos viene nuevamente a sonar, ¿verdad?, la advertencia, la campana, de que nuestro país es un país que tiene estos fenómenos, que tarde o temprano vamos a pasar por un sismo pues que nos cause daño y que es importante entonces entender que debemos prepararnos. De hecho, hay una cantidad de problemas ¿En pronósticos esperamos algo fuerte para el país? Bueno, no se puede pronosticar un sismo. El problema es que ojalá que este sea el sismo grande que podría haberse esperado y que ahora pues haya que pasar otros más de 10 años sin que tengamos... Según el comportamiento, ¿verdad?, histórico que tenemos, ¿no? Sí, pero exacto, según la estadística, digamos que cada 10, cada 15 años, ¿verdad?, es como el periodo en que se presenta un sismo de gran magnitud, que eso no explica, eso simplemente es como tú dijiste, ¿verdad?, como un aparente ciclo que se presenta. Pero frente a ello, lo importante es que entendamos que si bien el sismo no se puede pronosticar, pero prepararse sí es posible, ¿verdad? De hecho, hemos tenido el año pasado, en noviembre, un foro permanente, se llama el Foro Permanente para la Reducción de Vulnerabilidades. Tuvimos una reunión con instituciones especializadas como ASIA, Casalco, la UCA y otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente, y una presentación por parte de México sobre las experiencias que ellos tuvieron con el sismo del año pasado, que causó mucho daño, ¿verdad?, pero relativamente menor que el sismo de 1985, y no porque el sismo fuera de menor magnitud, sino por las medidas y las normas estructurales que ellos han tomado. Nos hicieron una exposición, tanto México como la Universidad de El Salvador, sobre las nuevas tecnologías de intervención, que son menos costosas y son menos invasivas en una estructura, pero que podrían llevar a la posibilidad de que, digamos, puede dañarse una infraestructura, pero no haber víctimas fatales. ¿Cómo se puede capitalizar esta nueva experiencia que hemos tenido? Hay personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, hay personas que han sufrido accidentes producto de la distracción por el uso de teléfonos cuando conducen, excesiva velocidad, en fin, tantas cosas que se pueden identificar a la hora de ver las estadísticas que ustedes muestran. Bueno, primero decir que lo que más víctimas nos ha causado siempre son los accidentes de tránsito, tanto en lesionados como en fallecidos. Y más bien todos los fallecidos en el plan han sido por accidentes de tránsito.
va a terminar siendo un total de 38 personas que perdieron la vida en todo este periodo. Lo preocupante de esto es que no son la mayoría veraneantes, sino que son personas que estaban en tareas pues cotidianas. Otros es que se estaban trasladando hacia cultos religiosos, pero también las causas son las que se señalan a lo largo del año. Tú mencionabas algunas y ciertamente cuando veo las causas que provocan accidentes, dice primera causa, invadir carril. Es decir, esto merece la pena mencionarlo de manera más detallada, ¿verdad? A lo largo del año 2017, las causas de mayor número de accidentes fueron distracción del conductor e invadir carril. Solo que hay una diferencia en invadir carril en carretera y en ciudad. En la ciudad las dos causas son muy numerosas, pero invadir carril en ciudad generalmente son pequeñas colisiones, ¿verdad? O sea que no son graves, generalmente no son pequeñas, son todos esos atascamientos que tenemos por pequeños golpes. En la carretera sí es todo lo contrario. En carretera, invadir carril y provocar una colisión, un choque frontal es gravísimo. Eso nos ha causado los accidentes más graves. En la ciudad, pues los factores son muchos, ¿verdad? O sea, no es solamente un problema cultural, como se dice. Hay, por supuesto, ese aspecto, pero lo otro es la cantidad de vehículos. Yo siempre señalo, cuando empecé a trabajar en protección civil, eran un poco menos de 450,000 vehículos por todos, ¿verdad? Incluyendo buses, camiones, motocicletas, y ahora son más de 1.070.000 vehículos y motocicletas son más de 240,000. Son las mismas carreteras, las mismas calles, pero tenemos casi 3 veces más vehículos. Ese es un factor de accidentabilidad. Los salvadoreños tenemos un cálculo de tiempo, vivimos un determinado ritmo de vida, ¿verdad? O sea, tenemos todo calculado para determinados tiempos. Sin embargo, eso ha cambiado. Ahora trasladarse de un lugar a otro, que antes eran 20 minutos, ahora son 40 minutos, el doble, y si llega a haber un pequeño accidente, que los hay, pues puede representar más del doble. Y lo que sucede es que todos venimos, y esto es otra cosa interesante, la mayoría de accidentes se presenta de lunes a viernes, son aproximadamente un promedio de 4.600 cada día. El día sábado baja un poco a 4.000 accidentes y el día domingo baja a 2.200. Eso es lo que vimos el año pasado. Quiere decir que entre más vehículos circulan, obviamente entonces se nos genera más accidentes. Pero también hay más vehículos, pero la gente va hacia un trabajo, va con el tiempo, con apremio, tiene citas de distinto tipo que tiene que cumplir. Y entonces esto nos hace que cuando a alguien ya le tomó la tarde, pues va precisamente haciendo eso, ¿verdad? Adelantando. Y el teléfono celular, pues se dice que no hay que usarlo, pero muchas veces lo tiene que usar la gente para decir, mire, voy tarde. O porque ya le están llamando y diciéndole, bueno, aquí lo estamos esperando. El problema es que con esto del celular, son tantas, pero tanta gente que vemos que lo hacen, que llegamos a la conclusión que las personas creen que esa es una causa leve o una conducta que no es muy importante. No obstante, la mayoría de fallecidos en el año y en este periodo se presentan por distracción del conductor y por velocidad inadecuada o invadir el carril. Esos son los que nos generan más fallecidos. Entonces, diría, ¿qué es lo que podemos nosotros sacar como enseñanza de esto? Que en vacaciones se ha puesto en evidencia que necesitamos cambiar nuestra manera de asumir el tránsito. Tenemos que planificar, tenemos que llevar de antemano rutas alternas, pero sobre todo tenemos que tener más tiempo para hacer los viajes. Si eso no lo hacemos,
es que estas conductas que estamos aquí señalando se van a presentar. ¿Cuáles son? Invadir carril. Ya dijimos, tiene que llegar más rápido. Claro. Distracción del conductor, principalmente el celular. No respetar señal de prioridad, es lo mismo, tratar de ir más rápido. Sí. No guardar distancia reglamentaria, la misma situación. Velocidad inadecuada, igual. Y estado de ebriedad, que ese es otro tema. Urge a tu criterio la presencia más frecuente de retenes policiales para evitar o tener un control preventivo de esto, porque al final son controles preventivos, Sí. nos guste o no nos guste, ¿verdad? Eso se hace y es importante, pero es que si nosotros no ponemos de nuestra parte, es decir, si no hay una concienciación o una sensibilización, digamos, de este nuevo fenómeno que tenemos, es decir, nosotros no vamos a aprender a actuar en esa nueva situación y vamos a seguir teniendo problemas, porque ¿qué van a hacer los controles? Disuadir, ¿verdad?, estas conductas, sancionar, ¿verdad?, pero eso no va a corregir, eso va a coadyuvar. Lo que necesitamos definitivamente es darnos cuenta que a esto se suman, a estos factores de muchos vehículos se suman otros problemas. Mucha gente nomás tiene alguna posibilidad económica de comprar un vehículo, lo compra porque tiene temor de la delincuencia en el transporte público. Primer problema. Segundo, la gente cierra muchas calles de colonias y calles secundarias, pues porque tienen temor también, se supone o dicen, de la delincuencia. Entonces tenemos menos calles disponibles y más vehículos. Además tenemos una cantidad de motocicletas, las cuales pues la policía ha sido clara, por lo menos el 50% no tiene licencia de conducir. Es decir, son personas que nadie tiene garantía cómo aprendieron a conducir, si conocen el reglamento de tránsito, si están capacitadas, pues allí no, el Estado no tiene ninguna garantía. Y el otro aspecto, aparte de esto, que también hay que, decidir cómo atenderlo. Las personas que conducen en estado de ebriedad. Cuando vemos la lista, ¿verdad?, que son 156, pero buena parte de ellos han sido detenidos con 500 grados de alcohol. Eso es como 20 cervezas, una botella completa o más, porque hay hasta de 521 grados. Una persona en esas condiciones ya no tiene... Difícilmente puede responder en un accidente, no puede, para prevenir un accidente. Difícilmente no puede, él ya está descoordinado. Pero lo que nosotros tenemos que denotar es una realidad que creo que es importante que todos la tengamos clara. El Ministerio de Salud, la Policía Nacional, Toxicología, todos ellos coinciden en decir el consumo per cápita en nuestro país, el consumo de alcohol es bien bajo. Lo que sucede es que hay un porcentaje de personas que toman más, pero los que toman más toman bastante. Y el problema es que esas personas tienen una enfermedad que se llama alcoholismo, es una adicción. No podemos nosotros pensar que porque le vamos a poner una sanción y como muchos dicen, sanción más fuerte, eso va a corregir. La única posibilidad real de normar esto es que la persona que maneja en estado alcohólico se le retire la licencia de conducir, porque es una persona que no está apta y que se fortalezca la atención de salud, porque estas personas lo que necesitan es apoyo, ayuda. Y a la familia, recordarle a esta persona, no le reclamen, convénzala más bien que vaya a terapias. Gracias, Jorge. El tiempo se me fue. Haber hecho repaso del tema electoral, de tu posición como secretario general, tu partido también, qué es lo que espera y qué es lo que viene adelante hoy, una vez concluido el escrutinio final y el cierre, como lo han anunciado esta mañana los magistrados. Y esos temas importantes también de reflexión, de mucha, pensamiento para poder evitar tragedias en épocas de verano. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Gracias por verlo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.
Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.